Hoy vamos a tratar un tema que yo creo que a todos nos ha pasado y es que uno va por ahí, por la calle relajado, caminando y ve en una vitrina algo que uno dice, eso a mí se me había ocurrido. Yo por qué no puedo sacarle provecho a esa idea si a mí se me ocurrió primero y la están vendiendo acá. Hoy vamos a hablar de un tema que a todos nos concierne, a los creadores, a los investigadores, a los escritores, a los científicos, a la gente del común que quiera crear cosas o que quiera proteger sus creaciones. Hoy vamos a hablar de propiedad intelectual. Y para eso, hoy tenemos la grata y fantabulosa, porque creo que es la mejor palabra para describirlo, compañía de Isabel Cristina Piedradita Correa, abogada, especialista en Derecho Comercial y estudiante de maestría en propiedad intelectual. Isa, para Ciencia en Pijama, para ciclos de formación, para la oficina de MSTI y obviamente para el ITM, es un placer tenerte aquí con nosotros. Bienvenida. Muchas gracias. Para mí es un placer estar acá. El ITM es una institución que yo llevo en mi corazón. Agradezco y me siento muy honrada por la invitación. Espero hacerle honor a tan excelente invitación, tan grato espacio. Le doy la bienvenida a todos. Y bueno, sin más preludios podemos comenzar. Perfecto. Entonces, vamos a hablar sobre la protección de las ideas. Yo quiero hablar de la protección de las ideas. Primero que todo, me siento muy honrada por la respuesta que ha tenido la invitación. No me esperaba que tantas personas se conectaran y que tantas personas se inscribieran. Es para mí impresionante. Pero también le atribuyo no al hecho de que yo esté acá, sino al título de la conferencia. El título de la conferencia es muy pegajoso, esa idea es mía. Y por eso yo quiero que hablemos de las ideas. Ahora, si yo fuera a empezar a hablarles solamente de propiedad intelectual, yo les diría, las ideas no se protegen, porque la misma ley lo dice en la parte de derechos de autor. Las ideas por sí solas, sin ninguna expresión, sin ninguna materialización, están por fuera del ámbito de la protección, por ejemplo, del derecho de autor. Pero yo me puse a pensar más allá de eso y yo dije, bueno, pero es que al fin y al cabo todo empieza con una idea. Todas las creaciones importantes empiezan por una idea. Las fortunas de billones o trillones de dólares empiezan por una idea. Entonces, yo dije, vamos a empezar a hablar de las ideas, qué son, cómo se clasifican. Tenemos un compañero que tiene el micrófono prendido. Le pedimos el Sí, favor de que lo chicos, apague. recuerden porfa todos tener apagadito el micrófono para que no interrumpamos la conferencia. Listo, muchas gracias. Entonces, para eso les voy a compartir una pequeña presentación que hice para el día de hoy. Ay, perdón. Entonces, vamos a empezar con esta idea es mía, lecciones sobre propiedad intelectual. ¿Qué es una idea? ¿Qué se nos ocurre que es una idea? Es un término tan difícil de definir porque todos tenemos ideas. Es algo que tenemos en común todos los seres humanos. Todos los seres humanos, no importa la edad, no importa el género, no importa nada, todos tenemos ideas. Pero ¿qué es una idea? Entonces, yo dije, vamos a la fuente más confiable del lenguaje español y digamos que la Real Academia tiene su definición, sus 11 definiciones de qué es una idea. Es una de las palabras con más definiciones que he visto. De esas definiciones me llamaron la atención dos, que me parece que son las más relevantes para para nuestra conferencia el día de hoy. La primera es plan y disposición que se ordena en la imaginación para la formación de una obra.
Y la otra es ingenio para disponer, inventar y trazar una cosa. ¿Qué son las ideas? Las ideas son, vienen desde el antiguo griego. Una idea era una percepción de apariencia, ¿cierto? Sin embargo, esa concepción de idea ha cambiado mucho con la filosofía, con otras ciencias, y a mí me parece muy importante que tengamos en cuenta cómo se clasifican las ideas. Entonces, para la clasificación de las ideas, yo escogí la obra, porque hay muchas clasificaciones de ideas, escogí la obra de un filósofo que se llama John Locke, que él habló sobre el conocimiento a partir de la experiencia. Dice que todas nuestras ideas surgen de nuestra experiencia, que las personas nacemos como una especie de lienzo en blanco y a medida que vamos acumulando experiencias vamos generando ideas. John Locke decía que existen tres tipos de ideas: las simples, las complejas y las generales. Las simples vienen de la experiencia directa y pueden ser internas o externas. Las internas son las que tienen que ver con razonar, por ejemplo, y provienen de la reflexión. Las externas vienen del frío, del caliente, el dulce, el amargo, vienen de las sensaciones, de cómo percibimos a través de los sentidos. Hay ideas complejas, que son la combinación de ideas simples, que tienen tres modalidades: los modos, que no tienen existencia propia, como la existencia de Dios, o el número 0, o el número 3, o el número 10, son ideales. Las sustancias que tienen existencia propia, que son, por ejemplo, una flor, una silla, y las relaciones, que se hacen en contraposición unas de otras, por ejemplo, padre e hijo. Y existen las generales, que son abstracciones, que son conceptos sobre los que nos tenemos que formar ideas para vivir en el mundo que nos rodea. Por ejemplo, la idea del ser humano o la idea del gato, ¿cierto? El gato tiene una existencia física, pero también es posible para nosotros hacer una abstracción de lo que es un gato. Y entonces me llevó a preguntarme, bueno, eso para la filosofía, ¿cierto? Pero para el derecho, ¿qué son las ideas? O cómo se clasifican las ideas. Entonces, el derecho tiene ideas que pueden ser protegidas eventualmente si cumplen unos requisitos, e ideas que pueden no ser protegidas por muchos motivos. Vamos a empezar con la idea con las ideas para el derecho. Las ideas protegibles son aquellas sobre las que se puede ejercer un derecho de propiedad, que se puede derivar de la ley o del contrato. ¿Por qué puedo ejercer un derecho de propiedad sobre una idea? Históricamente, empezando de nuevo con el señor John Locke, él nos decía que todo hombre tiene un derecho natural de apropiarse de los frutos del trabajo de su propio cuerpo, que todas las personas tomamos la naturaleza y a través del trabajo la transformamos y hacemos de ella objetos que nos son útiles y que nos pueden llevar a tener una existencia más cómoda. Pero él decía que había limitaciones, que no todo el fruto de nuestro trabajo podía apercibirse, podía apropiarse. Por ejemplo, había que dejar suficiente de esos objetos de la naturaleza para que otras personas también pudieran trabajarlos y disfrutarlos. Y no se podía destruir la naturaleza, ¿cierto? Esa era parte de las limitaciones que el señor John Locke le ponía al derecho de propiedad sobre los frutos del trabajo.
De allí sale también una teoría que es muy importante para el derecho anglosajón de la propiedad intelectual, que es la teoría del sudor de la frente, que dice que uno se debería poder apropiar de todo lo que surge del sudor de la frente, de todo lo que surge del trabajo. Esa teoría ha sido reevaluada en algunos casos, especialmente en lo referente a la originalidad, pero fue una de las génesis de por qué surge la propiedad intelectual. Posteriormente tenemos un señor que se llama Jeremy Bentham, el padre del utilitarismo, y Jeremy Bentham decía que la propiedad generaba un incentivo para crear, que lo que el hombre ha creado, cualquiera lo puede imitar. Si la ley no interviene, el inventor sería casi siempre sacado del mercado por un rival que sin ningún costo entra en posesión de un descubrimiento o de una obra que le ha costado al inventor mucho tiempo y gastos, y sería capaz de privarlo de sus ventajas vendiendo a un precio más bajo. Pensémoslo, es evidente. Si yo no tengo que correr con los costos de una creación, si yo no tengo que correr con la inversión en investigación y desarrollo para crear algo, pues yo puedo venderlo más barato, porque parte del precio de la cosa trae la retribución por la inversión realizada. Entonces, si yo no tuve que hacer ninguna inversión, sino que simplemente la creación cayó en mi regalo, yo puedo hacer con ella lo que yo desee, entonces, pues yo no tengo que cobrar a un precio tan alto. ¿Qué quiere decir esto? Económicamente hablando, que en el estado natural existe un mercado de ideas, un espacio de intercambio, pero ese mercado no es perfecto, sino que requiere la intervención de la ley, del Estado, para que haya un incentivo para que los creadores puedan hacer lo que hacen mejor, que es crear. Pero pensemos en eso un poquito más. Digamos que la ley no interfiera. ¿Los seres humanos dejarían de crear? Yo pensaría que no. Creamos incluso antes de que existiera la propiedad intelectual. Y incluso después de que la propiedad intelectual se vaya, el ser humano va a seguir creando. Pero la propiedad sí genera un incentivo para hacer cierto tipo de creaciones. No todo tipo de creaciones, pero sí cierto tipo de creaciones que son beneficiosas para la humanidad. Vamos a ver cuáles son. Primero que todo, tengamos en cuenta que la ley sí va a intervenir en el mercado de las ideas. Necesita buscar un balance entre la protección de ciertas ideas y dejar otras ideas en la esfera pública para que haya materia prima para generar nuevas ideas. Es decir, la ley debe asegurarse que no todas las ideas sean susceptibles de apropiación, que no todas ideas nos podamos apropiar de ellas. Entonces, vamos a hablar de qué ideas protege la ley. Bueno, vamos a dar 3 ejemplos. Están las ideas que solucionan problemas técnicos y que generan nuevas soluciones que hacen que la vida del hombre sea más fácil, haya menos enfermedades, haya más eficiencia en la producción, mayor generación de riqueza, etcétera, que son aquellas ideas que están contenidas en las patentes de invención, en los modelos de utilidad, en los esquemas de trazado de circuitos integrados y en las nuevas variedades vegetales, entendiendo como nuevas variedades vegetales esas frutos o vides que han pasado por un proceso de modificación por la intervención del hombre, lo cual les genera ciertas propiedades que en su estado natural no tenían. Las ideas que tienen valor comercial por ser secretas, que pueden ser replicables, que son los secretos empresariales. Y las ideas materializadas en una expresión artística que apela
a nuestra apreciación estética. En ese caso podemos hablar, entre otras creaciones, de las protegidas por el derecho de autor. Y dando unos ejemplos, ¿qué tipos de ideas no protege la ley? Es decir, ¿qué tipo de ideas se dejan en esa esfera pública para que el público pueda beneficiarse de ellas y se puedan crear nuevas ideas? Entonces, por ejemplo, para la ley de patentes, para la ley de propiedad industrial, están por fuera de la protección los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos. El todo o parte de seres vivos, tal y como se encuentran en la naturaleza. Es decir, mi mano no es patentable, ¿cierto? Pero digamos que yo creo una mano en laboratorio utilizando partes de seres vivos y partes de máquinas. Podríamos hablar de una protección. Los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, juegos o actividades económico-comerciales. Los juegos están por fuera de la protección, las reglas de los juegos, la posibilidad de jugar un juego está por fuera de la protección de la propiedad industrial. Ya vamos a ver más adelante qué es la propiedad industrial, porque son actividades lúdicas, no generan, no tienen esa cualidad de, digamos, mejoramiento de la vida humana. Las formas de presentar la información, las ideas sobre expresiones artísticas que no estén expresadas en un medio que permita su percepción o su reproducción. Esas ideas que están solamente en nuestra cabeza, pero que no han sido expresadas de ninguna forma que permita su percepción o su reproducción, esas ideas tampoco están protegidas por la ley. ¿Por qué? Porque esas ideas no generan, no tienen un cuerpo mecánico que permita que se puedan percibir, están como flotando en el imaginario, y sobre lo que está dentro de tu cabeza, pero que tú no has expresado, es muy difícil ejercer propiedad. Y las ideas materializadas en creaciones cuyos derechos ya han expirado. ¿Cómo la propiedad intelectual, cómo la propiedad busca balancear esos dos intereses, el público y el privado? El interés de yo poder apropiarme de los frutos de mi creación y el interés de la sociedad de poder beneficiarse de los frutos del arte, del entretenimiento, de la ciencia aplicada. ¿Cómo se garantiza eso? Entonces, se creó una forma de propiedad con unas características especiales. Una propiedad que tiene una duración en el tiempo, no es eterna, por regla general, aunque hay algunos derechos que pueden ser renovables, pero por regla general tiene una duración en el tiempo, es una propiedad sobre objetos inmateriales y es una propiedad que tiene algunas limitaciones y excepciones, que son eventos en los que se puede hacer uso de esa propiedad por parte de terceros sin solicitar autorización al creador o al que tenga los derechos de propiedad intelectual sobre la obra. ¿Cómo se hace entonces esta protección de las ideas? En el derecho se ha generado como teoría y como corriente teórica principal para la protección de las ideas materializadas en creaciones, la propiedad intelectual, como una rama del derecho, como un conjunto de normas que buscan intervenir en ese mercado de las ideas para generar derechos de propiedad que permitan que el creador pueda beneficiarse de los frutos de la explotación de esa creación.
Entonces, ¿qué es la propiedad intelectual? Bueno, es una rama del derecho, es un conjunto de normas. La propiedad intelectual muchas veces, especialmente por personas que no son, que apenas están empezando el estudio del derecho de la propiedad intelectual, entiéndase, por eso mis alumnos el primer día de clase, por ejemplo, ellos me dicen, la propiedad intelectual son mis ideas, pero ahí se está confundiendo el derecho de propiedad con el objeto del derecho de propiedad. Es decir, se está confundiendo la normativa que te protege ese derecho, que es la propiedad intelectual, con el objeto que es la creación, ¿sí? La idea manifestada en una creación. La propiedad intelectual tampoco es una, tiene dos ramas. Los derechos de autor y derechos conexos y la propiedad industrial. Ahora bien, en algunas legislaciones, como la legislación española, la palabra propiedad intelectual es sinónimo de derechos de autor y derechos conexos. Es decir, para ellos propiedad intelectual y derechos de autor es lo mismo. Para nosotros en Colombia, nosotros acogimos la definición de la Organización Mundial del Comercio y la de la OMPI, y para nosotros la propiedad intelectual se divide en derechos de autor y derechos conexos y propiedad industrial. La propiedad industrial, a su vez, tiene dos grandes ramas, los signos distintivos y las nuevas creaciones. Los derechos de autor, como ustedes pueden ver, están involucrados en básicamente muchas formas de creaciones artísticas, literarias y científicas. Por ejemplo, tenemos los libros, por ejemplo, tenemos los cuadros, las pinturas, las esculturas. Esta escultura utiliza una marca, no sé si alcanzan a ver que tiene el logo de Volkswagen en el ojo, el pescadito. Las películas, el mundo de la música. El derecho de autor incluso puede llegar a ser muy lucrativo. Incluye industrias muy grandes, muy poderosas, como por ejemplo la industria de los videojuegos, que generan billones de dólares al año. La industria del cine, la industria de la música, incluso la industria del arte, donde ustedes saben que por un cuadro se pueden llegar a pagar millones de dólares. La industria editorial. Todo esto está cubierto por los derechos de autor y derechos conexos. Y no quiero dejar por fuera la industria del software, que es omnipresente en nuestras vidas, que podemos encontrar el software en todas partes, especialmente en esta cuarentena. Lo encontramos en nuestros celulares, lo encontramos en nuestros computadores, lo encontramos en todas partes. Adicionalmente, tenemos la propiedad industrial, que tiene un área que se llama signos distintivos y un área que se llama nuevas creaciones. Dentro de los signos distintivos encontramos las marcas. ¿Qué son las marcas realmente? Las marcas son ideas, ¿cierto? Son ideas que yo trato que son ideas expresadas, por supuesto, en un logo, en una creación tridimensional, en un olor, en un color, en un sonido, que yo trato de insertar en la mente del consumidor para que cuando él vaya a satisfacer una necesidad con un producto que yo ofrezco, me escoja a mí. Entre todas las opciones que hay en un mercado, me escoja a mí. Y las nuevas creaciones comprenden las patentes de invención, las patentes de modelo de utilidad, los esquemas de trazado de circuitos integrados, los diseños industriales,
las nuevas variedades vegetales y acompañada de las normas sobre competencia desleal, los secretos empresariales. ¿Qué tiene que cumplir una idea para ser protegida por la propiedad industrial? Hasta ahora, yo creo que podemos sacar un paralelo entre lo que es el derecho de autor y la propiedad industrial. Entonces, como pudimos ver anteriormente, el derecho de autor incluye la protección de creaciones que son literarias, artísticas o científicas, pero científicas en cuanto a su contenido, pero que tienen su forma de expresión de forma literaria, ¿cierto? Y mientras que podemos ver que la propiedad industrial es más utilitaria, busca más la utilidad que la creación le genera a su creador, bien sea en la creación de nuevas soluciones que satisfagan nuevas necesidades o viejas necesidades, o la necesidad de diferenciación en el mercado a través de nuevas marcas, de productos o servicios. Para que una creación sea protegida por una patente de invención, tiene que tener 3 elementos, 3 requisitos. Primero que todo, tiene que ser novedosa, tiene que tener novedad. Eso es lo que hace que muchas ideas que yo dije, ay, mira, a mí se me había ocurrido eso. Por ejemplo, cuando yo estaba pequeña, a mí se me ocurrió una idea de hacer un anillo con un reloj. Y yo decía, no, esta idea es maravillosa, yo tengo que vender esta idea a alguien. Hasta que un día le compraron a mi hermano un anillo con un reloj. Y yo dije, pero ¿por qué? Si esa era mi idea, me la robaron. Y luego me dijeron, no, es que esa idea es muy antigua. ¿Eso qué quiere decir? Que mi idea carecía de novedad. ¿Qué es la novedad? La novedad es que la creación sea diferente a lo que ya existe. ¿Qué es lo que ya existe? Lo que se conoce como el estado de la técnica. El estado de la técnica son todos los conocimientos que se han hecho disponibles para la gente a través de una descripción escrita u oral al momento de la presentación de la solicitud de patente. O sea, desde el momento de la presentación de la solicitud de patente hacia atrás se hace el corte. Es todo lo que se había hecho disponible antes de la presentación de la solicitud de patente. La altura inventiva es que la creación signifique un salto importante frente a lo que ya existe. O sea, no basta solo con que sea nueva, tiene que ser no obvia, ¿sí? ¿Para quién? Para una persona que sea medianamente conocedora de la ciencia y la técnica de la que se trata la creación. Entonces, por ejemplo, no sé si a ustedes les parece, la noción de ¿no? Se han hecho unos tests, se han construido diferentes mecanismos para lograr que la altura inventiva no sea tan subjetiva, para darle cierto tinte de objetividad. Pero la altura inventiva sigue siendo la pelea que uno da con el examinador en la solicitud de patente. O sea, es decir, en muchas solicitudes de patente al examinador le va a parecer que la creación es obvia. Puede ser nueva, pero es obvia, es evidente, sin hacer un esfuerzo intelectual adicional que uno podía llegar a la creación a partir de lo que ya existía. Y la aplicación industrial es el requisito pues menos definido porque se entiende como la aplicación industrial la aptitud de la creación para ser utilizada en una actividad productiva, ¿sí? Industrial o comercial.
Para el derecho de autor se requiere que la idea esté materializada en una creación, ¿sí? Y esa creación cumpla 3 requisitos. Primero que todo, tiene que ser una creación humana, aunque depende. Ya la inteligencia artificial nos ha presentado algunos retos frente a la posibilidad de que existan creadores que no sean humanos. Original y fijada en un medio que permita su percepción o su reproducción. ¿Por qué hablo de percepción o reproducción? Tradicionalmente se había dicho que la obra debía estar fijada en un medio que permitiera su percepción por los sentidos. Pero a medida que se fueron generando nuevas categorías de obras, como por ejemplo el software, que a simple vista, si tú ves, es un montón de ceros y unos, es un código, se dio la necesidad de reinventar, de adaptar esa idea de la percepción y hablar de que, bueno, puede no ser inmediatamente perceptible por los sentidos, pero debe ser susceptible de ser reproducida. Y esto nos lleva a un tema bastante escabroso, y es, ¿qué es la originalidad para el derecho de autor? En Estados Unidos, la originalidad es que la obra sea creada por el autor de forma independiente y que posea por lo menos un grado mínimo de creatividad. Nada más abstracto y gaseoso que hablar de un grado mínimo de creatividad. Francia dice, es una impronta de la personalidad del autor, es una marca, es un sello de la personalidad del autor que tiene que tener algún nivel de novedad creativa. También es difícil definirla. El Reino Unido habla de la habilidad, juicio o trabajo del autor. Por ejemplo, en Colombia decimos que la originalidad no puede confundirse con la novedad de la obra. La originalidad se constituye en el sello personal que el autor imprime en su obra y que la hace única. Si yo les digo en este momento, piensen en una flor, y luego les digo, cojan un papel y dibujen la flor en la que pensaron, estoy segura que todos me van a hacer una flor diferente. Es ese concepto flor, esa idea flor, expresada en un medio que permita su percepción o reproducción, lo que hace que la obra pueda ser protegida y aparte lo que genera ese elemento de originalidad. Esperen. Pero hemos recorrido un amplio camino y la materia protegible por la propiedad intelectual cada vez se está expandiendo más. Cuando empezó la propiedad intelectual en el siglo XVIII, lo que son los derechos de autor, porque la propiedad industrial en su modalidad de patentes viene desde el siglo XV, pero en el siglo XVIII, cuando se crearon las primeras normas sobre derecho de autor, se decía que era para la protección de los autores y de los editores de obras literarias, de libros, porque esa fue la revolución tecnológica que se generó a partir de la imprenta de tipos móviles. Esa revolución tecnológica que se generó de poder producir cientos y miles de libros con una sola máquina y producir muchos ejemplares, es lo que hizo que se explotara la industria editorial, y la industria editorial exigía derechos de exclusividad para poder generar mayores beneficios que redundaran en mayor bienestar para los editores y para el soberano, que recibe finalmente una parte de los beneficios de la industria. Pero los autores también reclamaron un beneficio para sí mismos sobre las obras que vendían por primera vez a los editores. Después, en el siglo XIX,
cuando se da el convenio de Berna, se realiza para proteger las obras literarias y artísticas. Pero posteriormente, en 1886 fue el convenio de Berna, pero posteriormente surgen nuevos descubrimientos, nuevas creaciones como la fotografía. Entonces surge toda una discusión. ¿Es la fotografía una forma de arte? ¿Puede el fotógrafo reclamar un derecho de propiedad sobre una creación que finalmente es hecha por una máquina? ¿Cierto? A pesar de que el fotógrafo está intermediando entre la máquina que la máquina está intermediando entre el fotógrafo y el producto final del trabajo, podría hablarse de que una obra intermediada por una máquina puede ser protegida por el derecho de autor. ¿No les parece muy conocida esa discusión, especialmente ahora que se está hablando de la inteligencia artificial? Posteriormente surge también el fonógrafo, las posibilidades de fijar sonidos en un medio permanente, y esto genera una explosión en la industria de la música. Luego surge el cine y la posibilidad de fijar en una cinta una obra audiovisual. Entonces, la propiedad intelectual se fue expandiendo para acomodar todos estos tipos de creaciones. Pero posteriormente, este es el derecho de autor, pero en la propiedad industrial también. Cuando surgieron las primeras patentes en el siglo XV, las patentes eran para dispositivos, objetos. Era muy difícil concebir una patente sobre un ser vivo, pero ahora las obtenciones biotecnológicas nos han permitido obtener patentes sobre materia viva. La primera marca registrada fue una marca de cerveza. No fue la primera marca que existió, pero sí fue la primera marca que se registró en una oficina de propiedad industrial, que era Bass & Coast Pale Ale. Y la primera patente concedida en el mundo, ahí la pueden observar, era sobre un sistema de navegación para transportar mármol de Carrara por el río Arno en Florencia, en el siglo XV, año 1421. El barco, les cuento así como por curiosidad histórica, la patente fue concedida como un monopolio, ¿cierto? Como un monopolio de explotación por el gobernante de turno, pero la invención se hundió en su primer viaje, ¿sí? Las marcas también han cambiado muchísimo. Hemos hablado de marcas, vimos la primera marca, que es esta, una marca bastante sencilla, y ahora hablamos de marcas sonoras. ¿Qué decimos? La marca sonora tiene que ser susceptible de representación gráfica. ¿Cómo se logra esto? Aportando un pentagrama acompañado de un archivo de sonido. Eso era impensable cuando se hablaba la primera vez de propiedad industrial. Y se habla de proteger sonidos, no solamente aquellos que tengan melodía, sino aquellos que carezcan de melodía, como el rugido del león de la Metro-Goldwyn-Mayer o el sonido que hace la Harley-Davidson. Hablamos de registrar olores como marcas. Entonces, por ejemplo, estas pelotas de tenis en los Países Bajos se registró la marca olfativa del olor a pasto recién cortado de las pelotas. Las bolas de tenis olían a pasto recién cortado. Ese no es el olor característico de las bolas de tenis, porque estos pues no son hechas de pasto, sino que es un olor adicionado, y por eso se les da la característica de marcas olfativas. Bueno, esta era pues una pequeña presentación que había traído para conversar con ustedes el día de hoy. Estoy a su disposición para lo que requieran. Y
pues que comiencen las preguntas. Buenas tardes. Buenas tardes. Isabel, te tengo una pregunta. Entonces, si uno ya tiene una idea y quiere legalizarla, entonces el primer paso sería sacar la patente. ¿A dónde se debe dirigir uno? Pues en sí, ¿cuáles son los pasos que habría que seguir allí? Bueno, Alejandra, ¿cierto? Sí. Ok, Alejandra, es que vi que se prendió tu imagen. Lo primero que tienes que ver, si vas a conseguir una patente, es que tu idea cumpla los 3 requisitos de las patentes. Primero, que sea novedosa. Segundo, que tenga altura inventiva, que no sea obvia. Y tercero, que tenga aplicación industrial. Eso es lo primero que tienes que ver. Si tienes otro tipo de idea, como por ejemplo un cuadro, hacer un cuadro de X o Y forma, esa idea ya tendría que ir materializada para ser protegida por derechos de autor. Entonces, si vas a buscar una patente, la patente lo primero que debes mirar es que tenga esos 3 requisitos y que no sea una invención de las que no son patentables. Por ejemplo, que no sea un descubrimiento, una teoría científica, un método matemático, que no sea una forma de presentar la información, una simple forma de presentar la información, que no sea un juego, que cumpla con las características para hacer una invención. Y una vez sea una invención, debe cumplir con esos requisitos de novedad, altura inventiva y aplicación industrial. En Colombia, para lograr la protección mediante patente, se requiere hacer un trámite ante la Superintendencia de Industria y Comercio. El trámite se puede hacer en línea y para eso tienes que realizar una redacción de la solicitud. Para eso se recomienda que busques la asesoría de una persona experta en redacción de patentes. Para eso hay muchos profesionales en Colombia que te pueden colaborar porque necesitas hacer un resumen, una descripción, unas reivindicaciones, ¿cierto? Necesitas construir la solicitud de patente. La patente exige que se divulgue, es decir, cuando tú presentas la solicitud de patente, y pasa el filtro de forma, o sea, el examinador se busca que los documentos estén en orden, que la solicitud esté en orden. Cuando pasa ese filtro de forma, se ordena su publicación y se debe publicar en la Gaceta de Propiedad Industrial. Entonces tienes que estar lista para que cualquier persona pueda ver el contenido de tu invención. Pero si te conceden la patente, a pesar de que la invención ya es conocida porque fue publicada, nadie diferente a ti como titular puede hacer uso de esa creación y explotarla económicamente. ¿Te queda claro? Por supuesto que sí, muchísimas gracias. Y otra pregunta, disculpa, más o menos cuánto vale ese proceso económicamente. Bueno, la patente, presentarla es muy barato, vale como 79.000 pesos. Presentarla es muy barato. ¿Qué es costoso? Costoso puede ser la asesoría para la construcción de la solicitud de patente. Esa te puede costar, dependiendo de la firma, entre 2 y 5 millones de pesos. Aunque hay profesionales que te la hacen más barata, puedes conseguir, dependiendo de los profesionales, ¿cierto? Y el examen de fondo te vale aproximadamente 1.700.000 pesos. Una vez pasa la etapa de publicación, entra la etapa del examen de fondo y ese examen de fondo te puede valer por ahí 1.700.000 y lo puedes solicitar hasta 3 veces. Y cada vez que lo solicites lo debes pagar. O lo puedes solicitar una sola vez y se va como está y le contestas al examinador y ya, no pagas más. O solicitas un nuevo examen. Y la concesión en Colombia no tiene costo, solamente vale el examen de fondo y la presentación.
De pronto, si dentro del trámite vas a hacer otros temas como dividir la solicitud, convertirla, hacer modificaciones, esas pueden tener un costo, pero es un costo pequeño. El máximo costo de este tipo de trámites puede ser 700.000 pesos. Muchísimas gracias, Isabel. Con mucho gusto. Isaí, me había tenido que volar un segundito que me llamaron a una respuestica por ahí cortica de la oficina, pero aquí ya otra vez estoy acompañando para que continuemos en el espacio pues ya de la parte de las preguntas. Igual yo te tenía ahí, estaba continuando viendo la presentación y pues súper bacano que ya arranquemos con esta parte de que todos se animen a generar sus cuestionamientos de los diferentes de los diferentes temas que les queden duditas. Listo, yo también te voy a generar algunas preguntas que puedan ser de utilidad para que de pronto todos logremos como coger algunas ideitas que puedan quedar por ahí en el aire. Listo. Me parece perfecto, pero tenemos una pregunta de Andrés Felipe. Exacto, sí. A eso iba. Andrés, porfa, tómate el espacio y cuéntanos qué quieres saber. Hola, ¿qué onda? Saludos a todos, muchas gracias por el espacio, disfruté mucho de la presentación. Les quería hacer una pregunta. Bueno, en este orden de ideas se patentan pues artículos, ya nos quedó todo muy claro, pero ¿qué pasa con aquellas ideas que si bien no tienen originalidad porque no surgen como de un no saber? ¿Qué pasa con esas ideas que acumulan muchos productos ya usados, pero que se forman para dar de por sí un resultado diferente? Como medir cosas que no sean medidas, no sé, pues si soy claro de pronto con la pregunta. O sea, si yo utilizo de pronto otras cosas que ya están inventadas y patentadas para realizar una idea en sí que es mi idea, ¿cómo se realizaría el registro? ¿Se puede patentar? ¿No se puede patentar? Si de pronto soy claro. Sí, te entiendo perfectamente. Voy a darte una respuesta y si no es lo que estabas pensando, estás en toda la libertad de volverme a tratar de que yo entienda tu pregunta. Mira, el conocimiento no surge de cero, el conocimiento es acumulativo, ¿cierto? Isaac Newton decía, todo lo que yo he logrado, lo he logrado porque me he parado en los hombros de gigantes y ha sido gracias a su excepcional visión que yo he podido mirar tan lejos como lo he logrado. Es decir, todo se logra a partir de lo que viene antes. Entonces, tú puedes generar una creación utilizando elementos que ya existen, pero agrupándolos de forma novedosa, ¿cierto? Dándoles un elemento de novedad. Esa unidad de invención, esa invención única, si tiene el requisito de novedad y no es obvio y tiene una aplicación industrial, podría ser patentable. Ahora bien, tú puedes llegar a otro tipo de creaciones que no sean patentables, sino que sean protegibles por el derecho de autor. Por ejemplo, un software. Para un software, el lenguaje para programar ya existe, pero es la forma como tú utilizas ese lenguaje para expresarlo de una forma original, lo que hace que la creación pueda ser protegible por el derecho de autor. Si tú coges elementos que ya están patentados y los organizas de una forma novedosa para lograr la solución a un problema técnico de forma novedosa, no obvia y con aplicación industrial, tú puedes patentar esa solución. Pero para hacer uso de la invención tienes que solicitar una cosa que se llaman las licencias cruzadas, que es que debes solicitar autorización de las personas cuyas patentes tú estás utilizando para tu creación. ¿Me entiendes, Andrés Felipe? Sí. Sí, perfectamente. Entonces, en este orden de ideas, para proteger mi idea, valga la redundancia, yo debería ir a una notaría y registrar la manera como yo acomodé todos los hechos y decir la idea de, o cómo sería el registro. Depende. Si lo vas a patentar, debes hacer un trámite ante la Superintendencia de Industria y Comercio. El trámite tiene sus requisitos. Debes estructurar una solicitud de patente.
La solicitud de patente tiene unos requisitos también. Para eso es ideal que te apoyes de un profesional que sepa redactar patentes, porque la redacción de patentes es un arte completo. Adicionalmente, es importante que tengas en cuenta que si lo vas a proteger, por ejemplo, es un software o es una pintura o es un libro, lo puedes, la protección no, esto es un tema que no lo dije muy, no fui muy expresa con ello cuando hice la presentación, pero en la propiedad industrial, cuando se habla de patentes de invención, diseños industriales, modelos de utilidad, nuevas variedades vegetales, esquemas de trazado de circuitos integrados, la protección se adquiere con el registro ante la Superintendencia de Industria y Comercio o ante el ICA si es una nueva variedad vegetal. Pero el derecho de autor es completamente diferente. El derecho de autor te otorga la protección desde el momento mismo de la creación. Cuando tú materializas la creación en un medio tangible, el derecho de autor te protege y te otorga unos derechos morales y unos derechos patrimoniales. Pero si tú quieres tener una prueba adicional, puedes solicitar el registro ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor. El registro ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor es gratuito en Colombia y se puede hacer en línea. Entonces, dependiendo del tipo de creación que tengas, necesitarás o solicitar tu patente ante la Superintendencia de Industria y Comercio o, si deseas tener una prueba adicional, solicitar el registro ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor. ¿Me entiendes, Andrés Felipe? Sí, perfectamente. Muchas gracias. Con mucho gusto. Y ahí para acuñar un poquito lo que dice Isa, en la página de derechos de autor de Colombia, aparte de que es gratuito, como menciona Isa, existen una serie de videos, guías y tutoriales que te ayudan a que vayas haciendo el proceso así como si fuera para dummies, incluso con muñequitos y paso a paso, para poder hacer el registro de las diferentes obras. ¿Listo? Listo. Vamos a continuar con las preguntas, vamos a hacerlas en orden de participación. Luz Tatiana tiene una pregunta, puedes prender el micrófono si quieres para que nos cuentes. Claro que sí, buenos días Isabel, Hernán, ¿cómo están? Tengo la siguiente inquietud, Isabel. Por ejemplo, yo soy ingeniera de telecomunicaciones y tengo una duda respecto, por ejemplo, cuando uno está en una empresa y emprende un desarrollo, en este caso, ahorita hablabas de un desarrollo de software, muchas empresas hacen que firmemos cláusulas para entregarles nuestros derechos. Mi pregunta es, ¿cómo o qué herramienta existe para no renunciar a ese derecho de autor? O sea, ¿uno qué puede hacer en ese caso para que de igual manera uno pueda tener esa idea bajo pues, mi nombre, por decirlo así? Ok. Bueno, mira, la titularidad de los derechos de autor se adquieren o por el hecho de hacer la creación, tú eres el autor y tienes los derechos morales y patrimoniales sobre tu obra, o en virtud de la ley o el contrato se pueden transferir a terceras partes. Por ejemplo, cuando hay un contrato laboral por escrito, la ley presume que todo lo que el trabajador haga en virtud del ejercicio de ese contrato laboral, o sea, realizando las obligaciones típicas de su contrato laboral, le pertenecen los derechos patrimoniales al empleador y los derechos morales le pertenecen al trabajador como autor, ¿cierto? Los derechos morales siempre van a ser del autor, no se los puede quitar nadie. Tú puedes hacer reservas o negarte a firmar una cesión de derechos en virtud de que tú deseas continuar con... Isa, se te apagó el micrófono para que porfa retomes. Hola. Listo, gracias. Ok, qué pena, lo hundí acá, no sé qué hundí. Entonces, tú puedes hacer una reserva de derechos, puedes decirle a tu empleador que tú deseas continuar con los derechos patrimoniales de autor. El problema ahí, Tatiana, es que el empleador te va a decir,
si yo no me puedo quedar con los derechos patrimoniales sobre lo que tú estás creando, entonces yo ¿para qué te contrato? Pues ¿para qué te estoy pagando? Todo depende de si la creación es en ejercicio del contrato, es decir, si la creación fue realizada dentro del objeto del contrato, dentro de las obligaciones que tú tenías en ese contrato específico. Y otra cosa que es que también si el contrato, o sea, si la creación tú la hiciste en tu tiempo libre o la hiciste utilizando horas lúdicas dentro de la oficina y no con recursos de la oficina, sino con recursos propios, pues tú puedes decir que tú no deseas ceder los derechos sobre la creación porque esta te pertenece porque no fue hecha en virtud de tu contrato laboral. ¿Me explico, Tatiana? Isabel, sí, gracias por explicarme. Es decir, que desde que uno firme esa cláusula, uno entregó por completo lo que uno desarrolla en virtud del trabajo. Sí, pero lo patrimonial, porque el derecho de autor tiene dos dimensiones, tiene unos derechos morales y unos derechos patrimoniales. Lo que tú le entregas al empleador son tus derechos patrimoniales. Los derechos morales permanecen en cabeza tuya. O sea, Tatiana, tú siempre, pues ahí como dando a entender lo que nos cuenta Isa, tú vas a ceder la posibilidad de que la empresa se lucre o produzca el desarrollo que tú hayas hecho, pero tú siempre vas a quedar como la persona que fuiste la creadora de ese desarrollo. ¿Cierto, Isa? ¿Estoy en lo correcto? Correcto. Listo. Tatiana, muchas gracias. Continuamos con Andrés Felipe, que también va a generar una pregunta. Los que están escribiendo por chat, no se preocupen, yo estoy leyendo también las preguntas y las vamos a ir sacando en el orden que van llegando. Entonces, Andrés, dale. Bueno, buenos días. Muchas Buenos días, gracias Andrés. por la charla. Me generó una duda, pues, chiquitica en cuanto a las marcas sonoras. ¿Es posible también registrar ese fonograma o eso que uno hizo para la marca sonora como propiedad intelectual? Sí, puede ser un fonograma registrado como derechos de autor y puede llegar a ser una marca registrada, correcto. Listo, gracias. Continuamos con Andrea, que creo que es la misma persona que hizo la pregunta por el chat. Entonces, Andrea, si puedes prender el micrófono, ensaya. O si no, yo te leo la pregunta que hiciste. Bueno, creo que tiene dificultades ahí con el micrófono, pero ella nos escribió la pregunta por acá. Dice, Isabel, ¿nos puedes comentar, por favor, sobre el registro de marca de nombres propios? En los dos casos, nombre de personas vivas y fallecidas. Mil gracias. Supongo que debe ser cuando alguien quiere registrar a nombre de una persona que ya se encuentre viva o que ya haya fallecido. Bueno, muy interesante la pregunta. Tiene muchas respuestas. Primero que todo, ¿tú puedes registrar tu propio nombre como marca? Correcto, sí. Yo puedo registrar el nombre Isabel Cristina Piedrahita como marca. Perfectamente. ¿Qué puede pasar? Que ya haya otra Isabel Cristina Piedrahita que haya registrado su nombre como marca. En ese caso, me van a negar el registro, porque existe un registro anterior de Isabel Cristina Piedrahita. ¿Qué puede pasar si me niegan la marca con mi nombre propio? Isabel Cristina Piedrahita, la que registró la marca, realmente no se puede oponer a que mi nombre yo lo pueda utilizar en el comercio, independientemente de que si ella tiene la marca registrada, como yo me llamo Isabel Cristina Piedrahita, hay una disposición en la decisión 486 del 2000 que dice que nadie puede oponerse a que otra persona o que un tercero utilice su propio nombre en el comercio, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, pues puede que te nieguen el registro, pero eso no quiere decir que tú no puedas utilizar tu nombre en el comercio. Eso puede pasar. Yo que te recomendaría que si tu nombre ya está registrado como marca, no utilices tu propio nombre en el comercio porque eso puede generar confusión en el consumidor y te puede desviar los clientes. Entonces, clientes pensando que están comprándote a ti, le compran a la otra Isabel Piedrahita, ¿cierto? Teniendo en cuenta que el registro de marca se hace
para unos mercados específicos. Por ejemplo, el registro de Isabel Cristina Piedrahíta está en la clase 25, que es la clase de ropa, sombrerería y calzado, ¿cierto? Y tú, Isabel Piedrahíta, la que no tiene la marca registrada, vas a vender joyería. Esas dos clases son diferentes. La 25 es la ropa, la joyería es la 14, pero se entiende que están conectadas en el comercio. Entonces, puede generar una confusión y las personas que te van a comprar a vos le terminan comprando a la otra Isabel Piedrahíta. Entonces, mi recomendación práctica es que busques otro nombre, otro logo y hagas un registro adicional que no sea utilizando tu nombre para que no puedas, pues para que no pierdas clientela en el futuro. Cuando las personas han fallecido, se requiere autorización de sus herederos para poder registrar su nombre. Y cuando son personas, cuando yo no me llamo, por ejemplo, el caso de Falcao, alguien trató de registrar la marca Falcao sin ser Radamel Falcao García, ¿cierto? Un señor que se llamaba Pedro Pérez trató de, pues Pedro Pérez, me lo estoy inventando, trató de registrar la marca Falcao y se la negaron porque atenta contra el nombre, no se puede registrar el nombre de terceras personas sin su autorización, especialmente si tienen una reputación ya comercial, industrial conseguida. Entonces, en ese caso, esa persona le negaron el registro de marca porque no es la persona y no tiene autorización del titular para el registro de marca. Por ejemplo, Falcao tiene una empresa que se llama El Tigre Producciones o algo así, El Tigre. Y esa empresa fue la que registró la marca Falcao. Pero para poderla registrar tuvieron que mostrar una autorización de Radamel Falcao García en la que él autorizaba para que fuera esa empresa la que registrara su nombre como marca. ¿Me expliqué? Pues acuérdate que nuestra compañera Andrea estaba sin micrófono, entonces yo creo que sí quedó súper claro la explicación que nos das frente a eso. Listo. Vamos a darle la palabra aquí a Sara, que tenía la mano alzada. Ahorita continuamos con los chicos que están escribiendo por el chat. Listo. Sara, puedes proceder con tu pregunta. Sara. ¿Será que de pronto tiene problemas también por acá? Yo creo que es la misma que escribió en el chat, entonces es una pregunta un poquito larga, te la voy a leer. No sé si de pronto tú tienes el chat ahí también, Isa, para que la mires. Yo la voy a leer para todos, para que la escuchemos y tú la vas leyendo también. Buen día y muchas gracias por la explicación. Tengo una duda que está sustentada en un caso que ha sido de mi conocimiento por cuenta del doctorado en literatura que estoy haciendo. ¿Cómo la ley colombiana protege la ley de autor para sobrepasar las discusiones retóricas sobre la figura del autor y su muerte a nivel literario y filosófico? El ejemplo es de conocimiento público en un foro colombiano, plantea el linkcito del foro. El personaje por cuestión toma el personaje en cuestión toma textos completos y los vacía como propios en sus publicaciones, y lo único que hace al final de publicarlos en la bibliografía, es al final ubicarlos en la bibliografía. ¿Es esto, ubicarlos en la bibliografía sin poner comillas, especificar que ese contenido no es de él? Espero que no es de él, espero que no, suficiente para respetar los derechos de autor de la persona a la cual tomó su escritura. Muchas gracias. Estoy viendo la página web que nos pusiste. Bueno, al parecer, pues el caso es como si alguien estuviera tomando la producción literaria de una persona que ya ha muerto y la está dando a conocer como si fuera suya. Creo que en resumidas cuentas y como un poco más concreto, eso sería lo que nos está planteando Sara, si no estoy mal, ya que de pronto ya no puede. Ya me escuchan, buen día.
que Hola, tenía ¿cómo estás? problemas con el micrófono, qué vergüenza con ustedes, desde hace No rato te tratando de preocupes. configurar el micrófono. No te Eh, preocupes. Sí, lo que sucede es que desde hace unos años se viene presentando un problema porque este doctor Adolfo Vázquez Roca es un académico chileno que ha sido invitado a varias universidades, pero tiene muchos asuntos pendientes por plagio, de los cuales ninguna universidad, ni chilena ni colombiana, ha tomado como cartas en la cuestión a nivel legal. Entonces yo quería preguntarle a la doctora Isabel precisamente cómo la ley colombiana protegería, por ejemplo, a nosotros los estudiantes de doctorado de un asunto similar, de que una persona superior a nosotros vacíe textos completos, porque este personaje lo que hace es, por ejemplo, filósofos muy famosos en mi cuestión, como es Sloterdijk, que es un filósofo alemán, como precisamente Sloterdijk nunca va a saber quién es el doctor Adolfo Vázquez Roca, él se toma la atribución de vaciar textos completos en sus publicaciones de él, textos completos sin entrecomillar, sin parafrasear, sin especificar nada, y lo único que hace es poner los libros de los cuales tomó pedazos completos sin cambios en la bibliografía, y él dice que esto es suficiente para no infringir algo legalmente de los derechos de autor. Sí es suficiente. Bueno, en este caso, yo siento que las universidades no son las llamadas a ejercer, digamos, las acciones contra el señor, porque en este caso yo creo que los titulares de los derechos morales, que serían los autores, serían los más afectados por la conducta. Yo te voy a dar una opinión personal. El caso... pareciera que el señor está cumpliendo lo mínimo que exige la ley, que es mencionar el nombre del autor y la fuente, pero la ley colombiana dice dice exactamente, y te voy a leer cómo dice el artículo colombiano. La ley colombiana dice... Dame un segundo. No hay problema. Ahí mientras sí se va buscando, los demás que están preguntando, chicos, relax, a todos les vamos a ir respondiendo, Dionito, sino que la idea es que podamos dar la mejor respuesta posible y que sea lo más clara y concreta para todos, para que cada uno quede con sus dudas súper bien resueltas. Dice, es permitido citar a un autor transcribiendo los pasajes necesarios, siempre que estos no sean tantos y seguidos que razonablemente puedan considerarse como una reproducción simulada y sustancial que redunde en perjuicio del autor de la obra de donde se toman. En cada cita deberá mencionarse el nombre del autor de la obra citada y del título de dicha obra. Cuando la inclusión de obras ajenas constituya la parte principal de la nueva obra, a petición de la parte interesada, los tribunales fijarán equitativamente y en juicio verbal la cantidad proporcional que corresponda a cada uno de los titulares de las obras incluidas. Adicionalmente, la decisión 351 de 1993 establece que de la comunidad andina establece, ya te voy a decir, se puede citar en una obra otras obras publicadas siempre que se indique la fuente y el nombre del autor, a condición de que tales citas se hagan conforme a los usos honrados y en la medida justificada por el fin que se persiga. Mi percepción es que cada vez la norma te obliga a que cada vez que tú hagas uso de una obra ajena, debes hacer la respectiva citación en el momento en el que estás tomando la obra, ¿cierto? Esa es mi interpretación de la norma. Ahora bien, hay ciertas obras que no permiten que cada que tú haces uso de una obra ajena, tú puedas inmediatamente mencionar quién fue el autor. Entonces, por ejemplo,
En una película, si cada que suena una canción hay que interrumpir la obra para decir, esta canción es de Pedrito Pérez, o hay que poner un letrero abajo que diga, esta canción es de Pedrito Pérez, eso afectaría el disfrute de la obra. Se dice que el derecho de cita se debe ejercer de acuerdo con la naturaleza de la obra, pero en obras literarias como las que tú estás expresando, nada impide que el autor, cada vez que haga uso de una obra extra, de otro autor, de un tercero, deba hacer la respectiva citación. Esa es mi interpretación de la norma. Entonces yo considero que el autor puede estar incumpliendo la normativa sobre derechos de autor en Colombia. Muchísimas gracias, Isabel. O sea que los llamados para poder tomar cartas en el asunto no es tanto la institución, sino los respectivos vulnerados a nivel de autoría moral, como estabas explicando. Correcto, correcto. Por eso, o sea, me parece un poco injusto, no que tú estás siendo injusta, sino que me parece un poco injusto exigirle a las instituciones, cuando ellas no son titulares de derechos morales, que les hagan, que busquen la reivindicación del derecho moral de paternidad. Ahora, si bien se está haciendo una reproducción de la obra, digamos que es más grave la violación al derecho moral de autor en este caso. Entonces debería ser cada autor o sus herederos los que busquen la reivindicación de la paternidad de la obra de acuerdo con la forma como la ley exige que se haga la respectiva citación. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vos por la pregunta. Isa, por acá nos pregunta Edison, ¿qué valor tiene registrar una marca? Edison, bueno, si lo haces con abogado te puede valer aproximadamente entre 2.300.000 y 3 millones de pesos. Si lo haces sin abogado, te vale, y eres una pyme, eres una pequeña, mediana o microempresa, te puede valer aproximadamente 667.500 pesos, aproximadamente. Súper específica, con 35 centavos. Sí, es que las tarifas cambiaron este año, entonces no las tengo totalmente en la cabeza, pero sí, las tengo en la cabeza siempre a partir del segundo semestre. En el primer semestre siempre me equivoco. Pero entonces tú dices, yo te digo eso y tú lo primero que dices es, entonces yo no necesito un abogado, porque no necesitas un abogado para registrar una marca. Pero luego la presentas y se te oponen. ¿Cómo vas a contestar la oposición? Claro que sí. Tú sabes de leyes de marcas, sabrías cómo responder una oposición por competencia desleal, sabrías cómo responder una oposición porque la marca es descriptiva, sabrías cómo responder una oposición porque se parece a la marca de un tercero o porque los mercados son conexos. Entonces, sí, es cierto, es más caro con un abogado, pero es importante que al momento de que consigas el abogado te asegures de que los servicios incluyan la respuesta a oposiciones y en caso de que se niegue la solicitud, una posible apelación. Listo. Muchas gracias, Isa. Pregunta Stevenson, ¿cuál sería el proceso para el registro de patentes de uso a nivel internacional que se están dando en blockchain? Blockchain. Sí, perdón, bueno, no sé la pronunciación, ahí me disculpas. Blockchain. Espérate, yo voy a mirar la pregunta porque... Está por acá, está en el chat, la tenemos en el chat. ¿Cuál sería el proceso para el registro de patentes de uso a nivel internacional que se está dando en blockchain? Bueno, ahí me confundes un poco. Cuando me hablas de patentes de uso, yo entiendo que me estás hablando de patentes de nuevos usos de invenciones ya patentadas. En ese caso, te informo que en Colombia los segundos usos de invenciones ya patentadas no son patentables porque no son productos nuevos. Ahora, ¿cómo son los procesos en temas de blockchain? En temas de blockchain se han presentado innumerables patentes. Tendríamos que mirar en cada caso
cuál es la patente a la que te refieres. Ahora, ¿cuál es el proceso para el registro de patentes? Bueno, el proceso es muy sencillo, pero tiene su ciencia. Primero, tú tienes que preparar la solicitud, redactar la solicitud, presentarla ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Se hace una etapa de examen de forma, donde se mira si los elementos están en orden, si el poder está, si hay contrato de acceso a recursos genéticos cuando se haga acceso a recursos genéticos, etcétera. Y una vez ellos determinan que todo está en orden, ordenan la publicación. La publicación se hace en la Gaceta de Propiedad Industrial. A partir de la publicación, tú tienes 6 meses para pagar el examen de patentabilidad o el examen de fondo. Tú pagas el examen de fondo, se cierra la etapa de publicación, entras en la etapa de examen de fondo, puedes solicitar el examen hasta 3 veces y finalmente se toma una decisión de conceder o negar la solicitud de patente. Las patentes de blockchain utilizan distintos mecanismos para su obtención. Algunas se patentan como software, otras se patentan de otras formas, pero tener en cuenta que en Colombia patentar el software por sí mismo es complicado, o sea, patentar solo software es muy difícil. Se tiene que producir un efecto en la materia que supere el efecto natural y tradicional de los computadores, por ejemplo, prenderlo o apagarlo, ahorrar energía, cosas así. Tiene que tener un efecto técnico. Entonces, en Colombia es un poco más difícil patentar software como software, pero sí hay distintas solicitudes de patentes de blockchain y patentes concedidas. Por acá Ernesto alza la mano, que quiere hacer una consulta también. Vamos haciendo las últimas y Isa, te pido que de pronto seas un poquito más concreta para no robarte también mucho tiempo, para que no nos extendamos tanto, que ya nos estamos acercando al final del espacio. Ernesto, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días. Doctora Piedradita, ¿qué pasa entonces con la doble protección de registro en el comercio? Es decir, como derechos de autor y marca o viceversa, cuando los titulares son diferentes. ¿Quién tiene ahí preferencia? El titular del derecho de autor tiene preferencia. Ok, gracias. Con gusto. Muchas gracias, Ernesto, por tu participación. Andrés Felipe, otra vez puedes volver a participar. Te damos la palabra en este momento. Gracias. Realmente está dividida en 3 preguntas. La primera tiene que ver con la pregunta que respondiste anteriormente sobre el tema del abogado. Si son 2.300.000 y entre 3 millones, igual, y yo tengo un amigo que es abogado, pero pues realmente no quiero abusar mucho de él, y dado tal caso que él me diga, sí, si te llegan a presentar alguna, no sé, pregunta o te llegan a tumbar el proceso y necesitas alguna ayuda legal, yo te puedo ayudar con la respuesta. ¿Es necesario que yo tenga o esté acompañado por un abogado, o yo lo puedo presentar en mi nombre y simplemente solicitando pues el apoyo de esta persona? La segunda pregunta es: ¿qué sucede con las tesis de grado en las universidades? ¿Se protegen? ¿Las universidades las protegen? Yo puedo tomar una idea de una tesis de otra universidad, sea nacional o mundial, y colocarla pues como en mi proceso de idea y no pagar o de pronto estar transgrediendo los derechos de autor de este tipo de estudios. Y la tercera tiene que ver con los derechos, con la protección de los derechos así. ¿Los derechos se protegen dependiendo de la nacionalidad de la persona? O me explico, si soy de Colombia, pues la idea o todo lo que yo genere se tiene que proteger aquí desde mi país, o yo puedo solicitar a otras entidades internacionales que protejan mis ideas. Me explico, eso pasa mucho con el tema de los autores colombianos, Saico y Asimpro, que son entidades que sin profundizar mucho, su labor es un poco colindando con la usura, sin herir susceptibilidades. Y yo quisiera proteger mis derechos musicales y de autor con otro tipo de entidades internacionales. ¿Lo podría hacer? Espérenme un segundo, que me acaban de tocar la puerta, pero ya tengo tus 3 preguntas y ya tengo la respuesta. Denme 2 segundos.
Listo, muchachos. Ustedes saben que estamos en la casa y que pues estas cosas pueden pasar en cualquier momento. Entonces, vamos a hacer la respuesta de Felipe y por acá tenemos a Fátima y Luis Felipe y con ellos vamos a concluir el espacio. ¿Listo? Primera Isa, procede, pregunta. por favor. Primera respuesta, sí. Él te puede ayudar a elaborar el escrito y tú lo puedes presentar en tu nombre. Segunda pregunta, tú puedes utilizar cualquier obra en tu obra siempre y cuando hagas la debida citación y las citas no sean tantas y tan extensas que parezca una reproducción disimulada de la obra que estás tomando. Entonces, tú tienes un derecho que es el derecho de cita que te permite tomar pequeños fragmentos de distintas obras publicadas, tienen que ser obras publicadas y utilizarlas dentro de tu propia obra. Eso para la pregunta de las tesis. Y en cuanto a la gestión de derechos, es un tema espinoso. En Colombia existe la posibilidad de la gestión colectiva y de la gestión individual. La gestión colectiva es la que se hace a través de sociedades de gestión colectiva reconocidas ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor, como son SAICO, ASIMPRO, ACODEM, Actores. Y la gestión individual la hace directamente el respectivo autor, el respectivo titular. Pero la gestión individual la pueden hacer también a través de sociedades comerciales y por eso existen varias sociedades que son mandatarias, de los artistas y hacen la respectiva gestión de sus derechos, hacen los recaudos, especialmente los recaudos por comunicación pública de las obras. Almacenamiento digital también hacen recaudos a través de ProMúsica. Se puede hacer entidades, tú puedes hacer gestión colectiva con entidades internacionales perfectamente, no hay ningún problema. Ahora, necesitas hacer el registro en esos países. El registro es nacional. Pero te explico, la protección de la propiedad intelectual en la modalidad de derechos de autor es mundial. O sea, tú eres el autor en todo el mundo. Tú creaste una obra acá, tú eres el autor en todas partes. Pero para efectos del registro, los registros sí son nacionales. Entonces, si tú necesitas registrar, si vas a hacer gestión de la obra, por ejemplo, en Estados Unidos, te recomiendo que hagas el registro en Estados Unidos. No es tan costoso, vale $75 y lo puedes hacer tú directamente. Entonces, para que lo tengas en cuenta. Gracias. Entonces, para de pronto unir bien las ideas, si yo llego a registrar una obra en Estados Unidos y hacer la gestión en Estados Unidos y la reproducción se da aquí en Colombia y SAICO y ASIMPRO me llega a enviar una carta solicitándome que debo registrarme con ellos o que debo realizar un proceso para el registro de mis ideas musicales, se empezaría entonces un proceso legal para aclararles a ellos de que yo no estoy interesado en incluirme o que ellos me representen a mí como autor de obras legales. No, es que a ti no te pueden obligar. Colombia no es un país, en España sí, en España los autores están obligados a estar agremiados en las GAE, pero en Colombia no. Ustedes son libres de decidir si se asocian en gestión colectiva o hacen gestión individual. O sea, SAICO no tendría por qué obligarte ni de alguna forma ordenarte que tú te asocies con ellos. Eso no tiene sentido. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias, Felipe. Vamos a dar por terminada la ronda de los asistentes con preguntas directas. Vamos a dejar las últimas 2 preguntas del chat con Jonathan. Jonathan, puedes hacer tu intervención. Buenos días. Buenos días. Dijiste que ningún tipo de material natural se puede concebir como una patente. Entonces yo quiero saber si, por ejemplo, yo descubrí, por ejemplo, un material muy resistente que combinado con otro material se puede utilizar para cualquier caso automovilístico. No puedo utilizar ese material como una patente propia. Sí, claro. O sea, lo que no puedes es coger seres vivos, tal como están en la naturaleza. Es decir, yo, por ejemplo, no me puedo patentar, yo, Isabel Piedrahíta, pero
Si tú en el laboratorio creas una bacteria que es la combinación de diferentes bacterias en una sola y ella hace cosas que en la naturaleza normalmente no haría, entonces sí puede ser patentable. Ahora bien, si tú coges un material de la naturaleza, o sea, si tú vas a patentar el acero, no, el acero no sé si es un material de la naturaleza, ahí sí me disculpan, es una aleación. Si tú vas a patentar el oro, no puedes hacerlo porque no es nuevo, no es novedoso. Pero si tú coges y desarrollas un material que sea la aleación de distintos materiales con distintas concentraciones, etcétera, tú puedes llegar a patentar ese material si tiene los requisitos de novedad, altura inventiva y aplicación industrial. Muchas gracias. Con mucho Excelente, gusto. Jonathan, muchas gracias. Isa, últimas dos preguntitas. Fátima nos pregunta, ¿cómo se registra un software y cuál es su procedimiento? El software lo registras ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor. Tú te registras en la página, te metes a la página donde dice servicios, pones registro de obras, donde dice usuario sin registrar, te metes por usuario sin registrar, creas una cuenta, luego te metes por usuario registrado. En usuario registrado señalas en la parte superior izquierda el software, vas a registrar software y tiene como 3 o 4 pasos. El primer paso es identificar los autores, el segundo paso es identificar las obras, el tercer paso es determinar si hubo transferencia de derechos y poner los anexos, que es subir. Tú cuando vas a registrar el software puedes subir el código fuente, la descripción del programa o el material auxiliar, que es el manual de usuario. Entonces, cuando vas a registrar el software, tú decides si subes los 3 o si solo subes el manual o si solamente subes la descripción del software. Tú decides cuál de las 3 subes o si quieres subir las 3. Te entregas el material, o sea, das guardar y a los 10 días hábiles, se supone que a los 10 días hábiles te tienes que estar fijando en tu cuenta en la Dirección Nacional de Derechos de Autor, ya te sale el certificado o te dicen que te lo devuelven por algún motivo que tienes que subsanar en un nuevo trámite de registro. Isa, y como nos habías dicho, todos los procesos de derechos de autor son gratuitos, ¿cierto? Para Todos darle los claridad procesos a de derechos Fátima. de autor son gratuitos. Fátima, tú eres de México. Déjame decirte que cuando los autores son extranjeros, hasta hace poco, la Dirección Nacional de Derechos de Autor exigía que hicieran el trámite presencial, en físico. No sé si eso ha cambiado, pero no habría problema, simplemente te metes a la página de la Dirección Nacional de Derechos de Autor, señalas tu nacionalidad y ahí te dirán qué tienes que cumplir para poder registrar las obras. Realmente no tiene sentido que obliguen a hacer eso, pues porque ni siquiera en Estados Unidos, para registrar obras extranjeras, uno tiene que mandar los documentos en físico, eso todo se hace por internet, pero sí quería que tuvieras eso en cuenta. Super, Isa. Última pregunta que por acá nos genera Luis Felipe. ¿Cuáles controles a grandes rasgos tiene la legislación nacional para limitar el uso o reproducción de obras audiovisuales y musicales en las plataformas virtuales? Si bien existen plataformas que venden un servicio a cambio de una afiliación, existen puertos libres que permiten la reproducción de estas obras sin costo alguno, pero el autor queda desprotegido desde el aspecto patrimonial en este último caso. Muchas gracias, excelente conferencia. Déjame, yo vuelvo a leer la pregunta. Claro ¿Cuáles que sí. controles a grandes rasgos tiene la legislación nacional para limitar el uso y reproducción de arte? Claro, eso es muy grave, ¿no? Eso no se puede hacer. O sea, si las obras, si el autor tiene sus derechos protegidos en la legislación nacional. Una nueva ley, la ley 1915 del 2018, te recomiendo su lectura, amplió los derechos para distintos tipos de obras
Y, por ejemplo, en el caso del productor musical, lo protege, le permite gestionar incluso el almacenamiento digital de las obras. Entonces, te recomiendo la ley 1815 del 2018, 1915 del 2018 y la lectura de la ley 23 de 1982. Ahí están los mecanismos, los controles a grandes rasgos que tiene la legislación nacional en este tipo de aspectos. Isa, dos preguntitas de ñapa, una del profe Caliche, que es tu fan, y una mía. Listo, y terminamos. ¿Cómo me voy a negar la del profe Caliche? Listo, el profe Caliche pregunta, ¿de quién son los derechos de los proyectos de grado? Porque obviamente hay una relación entre el estudiante que está ejecutando y el docente que es el tutor o asesor. ¿Cómo es ahí ese proceso? La Dirección Nacional de Derechos de Autor sacó una circular en la que hablaba del derecho de autor en el ámbito universitario, pero no me acuerdo del número de la circular, deberías buscarla. Básicamente ellos dicen que por regla general, el trabajo de grado le pertenece al estudiante. Los derechos patrimoniales de autor le pertenecen al estudiante, a menos que el aporte del docente haya superado la mera asesoría y el docente se haya sentado a realizar la obra con el estudiante. Es decir, por regla general, el asesor da ideas. Las ideas, si no están materializadas, están por fuera del derecho de autor. Entonces, el asesor te dice, no te metas por acá, te señala con rojo frases, te dice, busca hablar de Bukowski, piensa en Humberto Eco y cosas así. Eso es dar ideas. Hasta ahí, el autor sigue siendo el estudiante nomás. Pero si el autor, si el docente se sienta a escribir la obra con el estudiante o a diseñar la obra con el estudiante, es coautor. Así como si se sienta en el software, cuando el trabajo de grado es un software, si hay involucramiento en la arquitectura del software, puede llegar a representar autoría. Listo. Creo que está más que perfecto. Además, casualmente, no sé si sabes, Caliche es mi director de trabajo de grado. Entonces, Caliche, ojo con eso. No me asuste. Listo. Se me comporta. Eso es miti, pero relax. Isa, la última pregunta la quería hacer yo. Y quisiera preguntarte qué tan conveniente es para un particular, hagamos el caso conmigo, por ejemplo, para un diseñador industrial, proteger y trabajar a partir del desarrollo que uno hace. ¿Es trabajar yo bajo mi desarrollo y comercializarlo o protegerlo y vender ese desarrollo? ¿Qué me aconsejas tú en ese sentido para las personas que, digamos, quieran generar o crear algo, protegerlo y saber cómo poder proceder de la mejor manera que, digamos, en términos económicos sea más lucrativo para ellos? Que muchas veces la gente se pregunta, ¿para qué registro algo si simplemente a los tantos años se me va a acabar, no voy a poder hacer, yo no tengo la forma de producir, etcétera, etcétera, etcétera? Eso ya es un tema de estrategia. La protección se hace para que tú te puedas apropiar del fruto de tu trabajo desde el punto de vista de la ley. Cuando tú tienes un derecho de propiedad industrial, el derecho o de propiedad intelectual, tú tienes digamos, una doble protección, porque por un lado puedes vender ese derecho de propiedad intelectual, puedes cederlo a cambio de dinero, puedes licenciarlo a cambio de dinero, y por otro lado tú puedes escoger explotarlo directamente, ¿cierto? Entonces, la protección siempre es buena porque tú puedes negociar ese derecho como derecho, o puedes explotar tú directamente, o puedes demandar al que está infringiendo tu derecho y sacarle dinero. Excelente. Isa, pues yo creo que todos quedamos con 1000 preguntas, con ganas de seguir conversando, pero pues obviamente no nos podemos quedar acá todo el día.
Quiero darte las infinitas gracias por habernos acompañado. Primero, para mí es una alegría verte y conversar y compartir contigo, porque siempre aprendo un montón y tenés una energía y una forma de contarnos todo muy bacano por acá. Todos están escribiendo que gracias, que les ha gustado muchísimo, que ha sido un ejercicio muy bacano. Isa, te mando un abrazo y un besote enorme. Por aquí voy a robarme la pantalla un segundito. Muchachos, vayan, stalkeen a Isa a sus redes sociales, la pueden seguir por acá tenía una conferencia, un webinar que nos compartieron, que estaban muy activos en el chat. Ay, déjenme un segundito, ahora sí. Por acá las redes sociales de Isa, en el Instagram, Isabel Piedrahita, para que vayan, la sigan. Isa siempre está compartiendo todos los espacios en los que ella está, en sus clases, en sus conferencias. Se pueden contactar con ella por si necesitan apoyo legal, obviamente. Ahí, cuñita política, para que se contacten con Isa. Recuerden también las redes de nuestro programa, de nuestra oficina. Estamos subiendo todas las semanas mucho contenido. Esta conferencia la van a poder escuchar el próximo jueves, ya va a quedar aquí alojada en el canal de YouTube Automedición y Control en CTI-TM. Y también recuerden el Instagram de Ciclos de Formación AMCTI, que por ahí estamos difundiendo y compartiendo todo el tiempo todas las conferencias, charlas, las clases, los talleres y todos los demás espacios que nosotros les estamos brindando a la comunidad ITM, Sinergia, al G8 y a los invitados que tengamos dependiendo de los diferentes espacios. Isa, mil gracias por acompañarnos. Te mando un beso y un abrazo gigante a todos. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este espacio. Cuídense bastante y feliz día. Feliz día, muchas gracias. Listo.